Ser Soria, Cadena Ser. Ya estamos de vuelta en la sintonía de Hoy por Hoy Soria y vamos a hacer un repaso, vamos a darnos un paseo por la historia, de la mano del bueno de Antonio Chaín, un jueves más. Hola amigo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Bien acompañado te veo, ¿eh? Sí, hoy entre el cole y los socios compañeros estamos bien aquí en esta... Tenemos montada una mini guardería arqueológica, podríamos decir. Sí. Bueno, no voy a enrollar con esto, ¿no? Pero realmente creo que es esencial, ¿no? Que nuestras personas más pequeñas, ¿no? Se impliquen, ¿no? En el conocimiento del pasado, porque es la única manera que al final tenemos de protegerlo y de poder difundirlo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, ¿no? En el ámbito familiar, hijas, hermanos, sobrinos, etcétera, bueno, pues lo viven, lo palpan desde hace muchos años, desde su nacimiento, incluso han venido a echarnos una mano a limpiar algún muro algún día que su madre trabajaba. Entonces, bueno, pues creo que es la mejor manera, ¿no? De que aprendan, ¿no? A valorar nuestro patrimonio, a difundirlo y a protegerlo, ¿no? Que no está nada mal. Qué bonito te ha quedado. Ni que lo tuvieras interiorizado y creyeras de verdad en ello. que lo haces de verdad. Y lo transmites siempre que estás con nosotros en este espacio en Hoy por Hoy Soria. Además, hoy viene acompañado, están tus peques, está tu hermano, preséntanos los dos. Venga, haces maestro de ceremonias. Bueno, pues tengo a mis hijos y a mis sobrinas, o al revés. A tus hijas y a tus sobrinos. Sí, a mi hermano Luis y bueno, mis compañeros de viaje en este proyecto que hemos empezado, ¿no? Orígenes, hace ya algún tiempo, ¿no? A Francisco Rodríguez y a César Gonzalo, ¿no? Por tanto, bueno, pues hoy un día creo que teníamos una deuda, ¿no? Porque la semana pasada cuando presentamos el proyecto, ¿no? Coincidía justo la presentación, ¿no? Con el espacio y yo creo que hemos venido a saldar esa deuda para hablar del proyecto. Pues saludo a Francisco Rodríguez. Francisco, muy buenas. Hola, buenas tardes. O te llamo Fran, ¿cómo te llamas? Como quieras. No, como tú me digas. No vamos a discutir ahora. Está bien, Fran. Vale, pues Francisco. Y César Gonzalo, amigo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. ¿No te hacía yo en estas historias? Sí, hombre, claro. Es que tú estás en todo. Es mi profesión desde hace mucho tiempo, o sea que sí. Y además tener el privilegio de poder colaborar en un proyecto como el que inició Antonio, tanto Fran como yo, subirnos a este tren, vamos de cabeza. Pero sí. Es que tú haces a todo, al voleibol, al teatro, a las ánimas... Bueno, lo que haga falta, sí, ya sabes que... Pero bueno, el que mucho abarca poco aprieta, eso decía, tú aprietas bien. Mi madre, pero bueno, ahí estamos. Tú aprietas bien. Bueno, pues en breves palabras, no sé quién de los tres quiere empezar, ¿cómo definiríamos de alguna forma qué es el Soria Orígenes? Bien, pues realmente, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Que se lleva ahí fraguando, ¿no? Cociendo a fuego muy lento desde hace años, de hecho desde antes de la pandemia, ¿no? Y viene un poco en relación, ¿no? Con bueno, cientos de conversaciones que he tenido, ¿no? con Alfredo Jimeno sobre un poco las lagunas que tenemos en el conocimiento sobre el mundo celtibérico, ¿no? Sobre todo lo que son los procesos de cambio, ¿no? Y qué motiva esos procesos. Entonces, bueno, pues estábamos buscando un territorio, ¿no? que pudiera responder a estas preguntas, ¿no? Ese territorio lo encontramos en el municipio de Quintana Redonda, por varias singularidades, ¿no? Es decir, sabéis que en el municipio de Quintana, en la localidad de Las Cuevas, hay una villa romana, ¿no? La villa de la Dehesa, una villa que va del siglo II al siglo IV, V después de Cristo. Y bueno, pues también teníamos otros dos yacimientos, ¿no? Un pequeño castro fortificado, ¿no? Del siglo VI al IV, y luego un asentamiento posterior, ¿no? En Izana, en el llamado Castil Terreño, donde a principios del siglo XX, en los años 30, el ilustre arqueólogo Taracena llevó a cabo labores de investigación, de excavación, y donde curiosamente el material arqueológico que apareció pues tenía mucho que ver, ¿no? con el yacimiento de Numancia en cuanto a tipos cerámicos, decoraciones, y bueno, así que tenemos un territorio de muy largo alcance, ¿no? Con una población de más de 1 milenio, ¿no? Y bueno, pues creíamos que teníamos el sitio perfecto. ¿Para qué? Para intentar poder responder a esas preguntas, ¿no? Es decir, tenemos 3 sitios, esa gente se cambia de un sitio a otro, ¿no? Progresivamente a lo largo de 1 milenio, y había que responder los porqués. Y quizás el detonante, ¿no? Fue que hace ya algún año apareció un ara votiva, ¿no? Un ara romana en las cercanías de la villa, y ahí se hacía una clara referencia a quien llevaba a cabo, ¿no? ese sacrificio, ¿no? O a quien se lo dedicaba. Y curiosamente aparecía un genitivo que era de los Írrico, y de hecho la ofrenda era un dios que no era romano, era un dios céltico, el dios Eburo.
Entonces, bueno, pues esto nos permitió, digámoslo así, empezar a plantearnos, ¿no?, que si realmente los dueños de la villa romana de las Cuevas eran de tradición celtibérica, ¿por qué no podían ser el mismo grupo humano que había poblado este territorio como durante más de un milenio? Esta es nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, también es cierto que hace 20 años no hubiéramos podido seguramente responder a estas preguntas, ¿no? Hace una decena de años, bueno, ha habido un cambio, ¿no?, sustancial a nivel arqueológico en lo que se denomina la tercera revolución científica, donde bueno, la ciencia nos está aportando todos unos nuevos métodos y técnicas que nos permiten aumentar exponencialmente la cantidad de información que podemos sacar del registro arqueológico. Un ejemplo más que evidente, el del ADN, el ADN antiguo, ¿no? De hecho, el anterior premio Nobel de Medicina, Stephen Pavo, ¿no?, lo que se ha llevado el premio Nobel por descifrar por completo el ADN neandertal, el genoma del neandertal. Bueno, pues con estos nuevos elementos, ¿no?, también tenemos capacidad de analizar todo tipo de isótopos que nos pueden mostrar movilidad, nos pueden mostrar el tipo de dieta, bueno, un montón de nuevos elementos que nos permitían decir, pues ahora sí, ¿no?, ahora es el momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si hubiéramos excavado con la metodología de hace 20 años, las preguntas hubieran sido las de hace 20 años y seguramente las respuestas también. Entonces, en esos elementos de formular hipótesis nos hubiéramos quedado restringidos. Y hoy esto es lo que hemos empezado a hacer, ¿no? Es un proyecto donde vamos a actuar en los 3 yacimientos. Hemos empezado en Cueva de Soria, en el Cerro de San Cristóbal. Bueno, pues primero llevando a cabo una prospección intensiva de todo el territorio que nos permitiera documentar los lugares donde deberíamos actuar. Esto nos ha llevado alguna sorpresa, ¿no?, indicados, por ejemplo, por la gente del territorio de Cueva de Soria, que hemos tenido una acogida gigantesca con ellos, ¿no? Bueno, realmente es espectacular la cantidad de información que nos transmiten, ¿no?, sobre el modo de vida, sobre el entorno, ¿no?, dónde está la surgencia de agua, etcétera, y nos decían que había una acumulación de piedras un poco rara, ¿no? Y cuando llevamos a cabo esas prospecciones nos dimos cuenta que sí, que teníamos una torre. Entonces ya tenemos un elemento añadido, ¿no?, que está fuera del yacimiento y que nos va a permitir interpretar mucho mejor cómo este grupo humano se asociaba al paisaje. Y luego esa prospección intensiva nos determinó, ¿no?, pues zonas de acumulación de material, y teóricamente cuanto más material tienes, más actividad antrópica. Y ahí realizamos varias catas, ¿no? Entonces, de las catas, las primeras fueron negativas, luego también supimos, ¿no?, que era una zona que había sido alterada por el arado durante muchos años, y finalmente la tercera cata pues dio positiva. Fran, me ha gustado que hacías así con la cabeza lo de las sorpresas. ¿A ti te gustan las sorpresas en arqueología? Yo creo que es lo más bonito, ¿no?, que puede pasarle a un arqueólogo, ¿no? Encontrarse algo que no espera. Si son buenas sorpresas, sí, desde luego, claro. Hay buenas y malas. Las 2 primeras catas, como te ha contado Antonio, dieron resultados negativos. No encontramos nada. Pero también, una sorpresa. También fue una sorpresa. También fue una sorpresa importante. Ya lo dijimos en otras ocasiones. También es importante no encontrar nada. Pero sorpresa es una sorpresa un poco. Esta sorpresa no es muy sugerente. Hablo de la torre. Pero me refería a la torre, ¿no? Encontrarlo de la torre. Encontrarlo de la torre sí, tampoco es extraño ni raro que haya algún elemento. Además, por la estructura del terreno en ese lugar, en la entrada al cañoncito que forma el río Izana, y justo entre las cuevas y los municipios que hay más hacia el nacimiento de Izana, hacia Villabuena, pues forma un cañoncito que es una gozada, es precioso ese cañón. Entonces, a la entrada de ese cañón, que es donde está el castro, pues al lado contrario, en la margen derecha, el castro está en la margen izquierda de Izana, pues al lado contrario, en la entrada de ese cañón, pues sí que se veía ese amontonamiento de piedras. Y al subir allí nos dimos cuenta que podía ser restos de los derrumbes de alguna antigua construcción, una antigua torre. Tiene todo el sentido para controlar desde ahí. Además, la visión desde el lugar es excelente, de la entrada al cañón, el castro que queda enfrente y toda la vega que se abre más, ya un poquito más, la pequeña vega de Lizana hacia donde está la villa romana. Se controla desde ese lugar, se controla perfectamente, así que tenía todo el sentido, y sí que fue una sorpresa. Y claro, luego dices que tiene toda la lógica que aquí tengan algún elemento aquí defensivo, de vigilancia o algo así, pero sí fue una sorpresa, y además muy, muy agradable, porque nos hace ver que aquel grupo pues evidentemente controlaba todos los recursos que tenía en la zona, como es lógico. Pero también hay sorpresas dentro de la excavación. Nos han aparecido pues unas inhumaciones posteriores a la vida del castro, de una reutilización posterior como cementerio en época tardorromana. Hemos encontrado también algún tipo de cerámica extraña para lo que es la cultura castreña, que nos habla probablemente de contactos con un mundo pues bastante alejado, el mundo del Levante o del sur de la península. Y evidentemente todas esas sorpresas tan buenas que nos generan, a nosotros nos encanta, claro, encontrarnos cosas de estas, pero nos hace
pues plantearnos nuevas preguntas, esas preguntas nuevas que dice Antonio, que con las nuevas metodologías y el método de excavación podemos encontrar, pues es que vamos a responderlas, pero se nos generan otras con lo que encontramos. De eso se trata también, De ¿no? eso se trata, que es así va avanzando la investigación y así para nosotros es obviamente lo más sugerente, encontrar ese tipo de cosas. Para encontrar cosas que ya suponíamos, ya presuponemos que están ahí, pues tampoco hace falta excavar mucho. Pero encontrar estas otras cosas que nos amplíen un montón de conocimientos sobre ese grupo que estuvo allí durante esos 1000 años y saber si eran los mismos, si no, si cambiaron mucho, pues con este tipo de elementos pues vamos a tener muchísimo más conocimiento sobre cómo eran sus formas de vida, cómo se articulaba su sociedad, cómo habitaban aquel espacio que ha estado en continuo desde, hasta la actualidad. Entonces sí que claro que todos esos elementos que nos generan sorpresa, que son menos previsibles, pues obviamente para nosotros pues es un aliciente más y es una invitación más a seguir investigando, a seguir excavando. ¿Qué pregunta se hizo César Gonzalo cuando aparece la torre? ¿Jugaban a voleibol en esta época? No. Cuando apareció la torre, es broma. pues mira, sí que fue por eso, como han dicho mis compañeros, pues por información oral. Luego además, de hecho, fíjate, corroboramos un poco la existencia de una torre antigua, porque en el entorno también encontramos material cerámico antiguo, idéntico al que estábamos encontrando en el castro que estábamos excavando. Eso ya nos dio pie, pues eso, a pensar que era una estructura que era coetánea, ¿no?, al momento del castro. ¿Y qué pensé? Bueno, pues un elemento más. Al fin y al cabo, dentro del proyecto, que el proyecto es muy amplio, es muy generoso, implicaba también una prospección de todo el entorno, del entorno inmediato, pues ocupando muchísimas hectáreas, muchísimos kilómetros alrededor del castro, pues para saber un poco la dispersión de estos grupos humanos, la dispersión de estas gentes y el control que tenían. Y bueno, la torre pues fue un poco el corroborar, como bien ha dicho Fran, corroborar que tenían esa torre de control de un territorio y que ellos eran los dueños y señores de ese espacio, de ese ámbito, que seguramente que ese es el propósito, ¿no?, de este proyecto, que seguramente se quedan en el territorio, cambian de hábitat, cambia de ubicación, pero nada, el Castilterreño está a 2 kilómetros en línea recta y de Castilterreño a la villa tardorromana de las Cuevas también hay 2 kilómetros, es decir, se quedan en la zona, aunque van cambiando de espacio. Y ese es el objetivo, corroborar que las primeras ocupaciones estables en ese territorio se establecen en este castro que hemos empezado a excavar, en este castro del Cerro de San Cristóbal, y ver cómo se perpetúa las gentes, sus habitantes, a lo largo de muchas generaciones, de muchos siglos, de 10 siglos prácticamente. Y esto no lo va a decir lo que ha dicho Antonio, nos lo va a decir la nueva técnica, sobre todo los estudios de ADN, y para ello necesitábamos encontrar restos óseos fósiles, o sea, restos óseos, básicamente. Los hemos encontrado ya, tanto humanos como de animales. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte, porque hemos iniciado el proyecto, este es el primer año, es un proyecto a medio plazo, mínimo vamos a tener otros 2-3 años más de proyecto por lo menos, y vamos a ver los resultados, pero vamos, esta primera intervención ya, muchas de las preguntas que nos hacíamos al principio de la intervención, muchas de ellas pues van a quedar respuestas cuando tengamos los resultados de las analíticas que estamos mandando y que estamos haciendo de todos los restos que hemos encontrado, ya no solamente óseos con sus ADNs y demás, sino también restos estamos analizando molinos de mano, ver qué molían, estamos sacando también analíticas de los fondos de las cerámicas a ver qué contenían, es decir, toda esa información va a ser vital, va a ser muy rica para el proyecto. Y afortunadamente la habéis encontrado, entre comillas, rápido, ¿no? Quiero decir, porque Bueno, aquí ya sabes que cuando excavas nunca sabes lo que va a salir. Yo creo que lo que sí que es importante, ¿no?, que es el inicio de esta andadura, ¿no?, con muy buenos compañeros de viaje, en este caso, ¿no?, el asesoramiento de la Junta de Castilla y León, la Diputación, ¿no?, que se ha hecho cargo de todas las analíticas y que seguramente en el futuro, ¿no?, pues, financiará este proyecto, la Universidad Francisco de Vitoria, el Colegio de Escolapios, es decir, toda una serie de entidades con las cuales estamos generando toda una serie de sinergias a todos los niveles, no solamente a nivel
nivel de investigación, sino también de difusión, puesta a valor, por ponerte un ejemplo, ¿no? Los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, de Humanidades, se han juntado con los de videojuegos y vamos a empezar a crear un museo virtual en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, pues la idea, ¿no?, es que esto no solamente quede en un proyecto de investigación, ¿no?, sino que la labor de difusión, como decíamos antes, es muy importante, ¿no? Y evidentemente, primero, esa labor de concienciación hay que hacerlo a nivel local, ¿no?, que yo creo que vamos por un muy buen camino, y luego, evidentemente, que todo ese conocimiento pueda difundirse a todos los niveles. Y hay una herramienta esencial que tenemos ahí, que es el propio Museo de la Villa de las Cuevas, ¿no?, que nos permitirá, evidentemente, pues cuando tengamos resultados, modificar la exposición que hay en el propio museo, ¿no?, entender mejor la relación de la villa con el entorno y con el paisaje y con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que pasito a pasito iremos haciendo muchas cosas. Ya sabéis que la investigación, aunque salga la cosa en el primer momento, que decimos, ¿no?, pues tenemos 2 individuos encontrados a la vez con una moneda de época tardorromana. Claro, pues las hipótesis nuestras que creamos pueden ser madre e hija, pueden ser... de hecho, en la ermita de los mártires, que está justo al lado donde estamos excavando, hay una lápida romana, ¿no?, implicada en el paramento de la iglesia, que habla de una madre y una hija que fueron enterradas, ¿no?, y que se la dedica a su hija y hermana. ¿Que podrían ser los mismos? Bueno, pues ahí es lo que nos tiene que decir la investigación, ¿no? Si primero la filiación del ADN, si son madre e hija, porque el ADN mitocondrial te lo dice clarísimamente, y luego ya si nos dicen la edad, el sexo y la fecha, pues bueno, pues podríamos llegar incluso a atar esos cabos, ¿no?, esos hilos que se van a ir creando, esas nuevas preguntas que decía Fran, ¿no? Una de las claves es, estaba pensando yo, no dar nada por sentado, quiero decir, porque incluso en teorías la Villa Romana la conocemos desde hace, pues no sé, yo 26 años en la provincia, ya se estaba trabajando en ella, se habían llegado a conclusiones. Esas conclusiones, con nuevos hallazgos, se pueden ir al traste. Por eso digo, lo de dar por sentado lo que has descubierto antes, que dices, no, esto fue así, pues igual no fue tanto así como tú pensabas, lo que decías antes, ¿no? 20 años, 10 años, la evolución... No, si hablamos al final de... cada sociedad en cada momento se ha hecho unas preguntas. Entonces seguramente las preguntas que se hicieron en su día dieron respuestas a, evidentemente, pues qué tipo de sociedad era, guerrera, no sé qué, cómo comían o qué no. Pero ahora nuestra sociedad también demanda otro tipo de preguntas, que nos lo permite la técnica, la tecnología, etcétera. Entonces lo que hacemos es aumentar el conocimiento, y si aumenta ese conocimiento a veces tienes que dar un giro, ¿no?, en cuanto a la interpretación general que llevaba, sí, pero la ciencia es así, ¿no? Hace 40 años el amianto te lo dejaban para hacer techumbres, ahora sabes que te es que hace mucho tiempo que no se excava con proyectos de investigación de este tipo. Esto es esencial también, porque las últimas intervenciones que se han hecho en el centro, las últimas o la documentación, la bibliografía que teníamos aquí en la provincia, pues era de los años 80, 90, de Fernando Romero Carnicero, que además estudiaba sobre todo los casos de la Serranía Norte, como ha dicho bien Fran. Sí que es cierto que hay un inventario arqueológico que es muy potente y muy bien establecido, pero hay una serie de preguntas que se hicieron entonces, lo que dice Antonio, que hoy en día tenemos que actualizar contenidos. Y de hecho, por ejemplo, lleva ya varios años, por ejemplo, hay nuevas interpretaciones acerca de la villa tardorromana de las Cuevas. Hay ciertas interpretaciones que dicen que puede ser algo más que una villa, ¿no?, de este uso agrícola. Y bueno, para eso está la ciencia, para eso está la tecnología del siglo XXI, para eso están estas nuevas analíticas, para actualizar, para implementar, para completar y sobre todo para ampliar el conocimiento que se tiene. Nosotros pues vamos a colaborar en ello. Es importante no dar nada por supuesto, como preguntabas. Sí que es verdad que no hay que nada por supuesto, pero sí que es verdad que hay que conocer muy bien lo que anteriormente han dado por supuesto, para poder reinterpretarlo. Claro. Entonces es una doble vertiente. Sí, claro, tenemos que ir a esa mentalidad abierta de no saber qué vamos a encontrar, pero obviamente conociendo todo lo que en ese tipo de yacimientos o en ese tipo de intervenciones ya se ha conocido, se ha documentado, se ha excavado. Entonces son las dos cosas. No dar nada, por supuesto, pero obviamente fundamentarnos. Claro. De hecho sí que vamos a hacer yo creo que un aporte enorme un poco al conocimiento de esta zona, porque nos han aparecido 2 viviendas, 2 casas, una de planta cuadrada y otra de planta circular. La de planta cuadrada rectangular, todavía no tenemos las dimensiones exactas. Nos han aparecido 17 pesas enormes de entre 2,5 kilos aproximadamente, que no sabemos si tenían quizás fueran tensores de la cubierta. Estamos descubriendo ya a primera vista, en esta primera intervención, cosas
que hasta entonces no se habían descubierto o no se habían interpretado de la manera adecuada. Yo creo que la oportunidad que tenemos para darle, pues eso, abrir un nuevo capítulo dentro de la Edad del Hierro aquí en la provincia de Soria, pues es una oportunidad que no podemos desaprovechar. A mí me encantan estas cosas, lo sabe bien Antonio, que a mí yo empiezo a dejar volar la imaginación, empiezo a imaginar, a contextualizarlo, ¿no? La planta circular posiblemente sea también un torreón, o igual es un almacén. Está debajo. Una vivienda, Una choza, poco más que una choza, una vivienda poco más que una choza hecha con paredes de barro, con arcilla, con esa forma ovalada, circular y con un pequeño hogar en el centro. Pero claro, ya es una casa que está debajo de la casa que tenemos del siglo VI. Sí, iremos bajando las cronologías de la ocupación del cerro. Bueno, claro. Pues, la estratificación famosa, ¿no? De la arqueología. Jolín, es que me estaría aquí hasta las 2 de la tarde y hasta las 3 y os emplazaría que os quedaréis al ser deportivos y en vez de voleibol hablábamos de arqueología. Pero el tiempo es finito, de momento en este programa, pero tendremos más ocasión de seguir conociendo más sobre el proyecto Soria Orígenes y conociendo más acerca de las cuevas, el castro, el asentamiento, esa torre de la que hablábamos, que fue sorpresa positiva, ¿verdad, Fran? Sí. Esa planta rectangular, planta circular, esas pesas que pueden ser contrapesos. Bueno, iremos viendo con el tiempo. Fran Rodríguez, César Gonzalo, Antonio Chaín, un placer. Muchísimas gracias por darnos un poquito más de luz en torno al origen de Soria, que creo que está bien mirar al pasado. Siempre te lo digo, Antonio, está muy bien mirar al pasado porque también podemos prepararnos para el futuro. Sí, señor. Pues muchas gracias como siempre y seguiremos. Gracias a los tres, un abrazo. Vale, muchas gracias. Los romanos por dinero y los nuestros por su amar. Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia.